Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros Yanina Mondino, ella es consultora política, para hablar de este tema. Esta encuesta que acabo de leer, Yanina, buenos días, no refleja una caída en los números del presidente de la República. Sin embargo, escuchado a analistas políticos decir que el presidente en los últimos días ha bajado 11 puntos en su aprobación. No he visto esas encuestas, pero ¿se siente así que el presidente va perdiendo apoyo? Buen día. Milton, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, hay que recordar que las encuestas o los análisis de opinión son una foto del momento, ¿no? Por eso hace un mes, 2 meses atrás, quizás veíamos la foto de un presidente con una popularidad que rondaba el 80%, una gran aprobación de su gestión. Como bien mencionas, en los últimos días, diría que en las últimas 2, 3 semanas, hay un repunte en los casos de violencia, sobre todo en la costa. Eso lleva a que la percepción de inseguridad en la ciudadanía, por supuesto, vuelva a crecer. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. Es importante pensar, y hace quizás 30 días, un importante consultor del Ecuador mencionaba que cuando se hablaba sobre la aprobación de la gestión del presidente en términos de inseguridad, se aprobaba, pero cuando se pensaba o se preguntaba si esto podría sostenerse a corto y mediano plazo, es decir, si creían que la situación de seguridad iba a mejorar, los ecuatorianos respondían en su mayoría que no. ¿Qué quiere decir esto? Que era muy corto el optimismo o la percepción de que la situación estaba mejorando porque estamos en condiciones estructurales muy complejas a nivel de seguridad. A nivel de económico también. Recordemos que el segundo tema más importante para los ecuatorianos a la hora de decidir su voto en las elecciones pasadas fue justamente la situación económica del país. Seguridad más economía son una fórmula para que, frente a la falta de ciertos resultados que puedan mantenerse estable, comience a erosionarse o comience a sentirse que la popularidad o la aprobación del gobierno está bajando. Hay fotos, hay encuestas, hay análisis de opinión pública de otras encuestadores que nos dicen que ha bajado entre 11 y 15 puntos en los últimos 20 días. Es fundamental, y con esto cierro la idea, pensar que a medida que nos acerquemos al día de la consulta popular, tendremos más información de las casas encuestadoras, sobre todo en relación a la aprobación de la consulta, porque recordarás que en el Ecuador también cada vez que hay una consulta hay un referendo a la imagen presidencial. Ahora, en cuanto a la consulta popular, se empieza ya a configurar la oposición a las preguntas de una manera más clara y bulliciosa, digámoslo así, que la defensa de la consulta popular. Yo no he visto en el gobierno una persona que haya sido designada para defender la consulta popular, para hablar de la consulta popular, para hacer vocería defendiendo el sí en la consulta, pidiendo el voto por el sí en la consulta popular. Hay otros partidos políticos que se han inscrito para apoyar la consulta popular, pero suena más la opinión de Leonidas Issa, la opinión del correísmo, y ahora el presidente parece poner en la otra esquina de la oposición a la consulta a la delincuencia. El presidente dice, el crimen organizado se opone claramente a la consulta. Entonces ahí lo que lamentablemente tenemos que esperar es además violencia. Correcto. La situación de la vocería de la consulta es particular. ¿Por qué? Primero porque el CNE definió un cronograma para la campaña oficial que inicia próximamente. Es muy corto el periodo oficial en el cual formalmente los partidos políticos que se han inscrito a favor del sí o en contra de la consulta pueden legalmente estar en espacios de difusión para apoyar o
o no el proceso. Ahora, el presidente está centrando la vocería de la consulta popular exclusivamente en los temas de seguridad. Ujú. Y hay dos preguntas de una serie de análisis que he podido revisar de algunas casas encuestadoras, que son quizás las que están más flojas en niveles de aprobación, que son vinculadas al arbitraje y el tema de contratación por horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre todo en el tema de contratación por horas, y lo hemos hablado varias veces en su momento, quizás va a tener la mayor cantidad de injerencia o de participación de vocerías desde movimientos y gremios. Por tanto, el tema de contratación por horas quizás sea la pregunta que hasta último momento no sepamos si pueda pasar o no con una importante votación. Ahora, el resto de las preguntas, porque es una consulta extensa, la Ujú. vocería del presidente apunta a empaquetarla, como bien mencionas, en un proceso de seguridad. Es decir, quien está en contra de esta consulta es el crimen organizado. Y esto creo que va en la línea que ha manejado la comunicación del gobierno desde el 9 de enero hasta la fecha. Es decir, tratar de encontrar ese enemigo común que es claramente los grupos de delincuencia organizada, el narcotráfico, ese enemigo común para el Ecuador y poder empaquetar el apoyo que tiene, como mencionabas, la lucha del presidente en el tema de seguridad, enrumbarlo hacia la consulta. Eso necesariamente no quiere decir que el proceso de consulta en este momento ya está cerrado, es decir, que hay una amplia victoria. Creo que con los hechos que han sucedido en los últimos días y con estas quizás especulaciones o percepciones sobre la aprobación del presidente, vamos a estar hasta último momento midiendo la posible aprobación de los ecuatorianos en la consulta. Bien, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Estamos conversando con Yanina Mondino, ella es consultora política. Esta encuesta de Click nos muestra también la intención que tendrían los ecuatorianos o los consultados sobre la consulta popular. En general, piensa votar mayoritariamente por el sí o por el no, es la pregunta. El 34% dice por el no y el 65% dice por el sí. Recuerdo que hace algunas semanas una medición similar hablaba sobre el 70-75%. Es decir, también se nota una contracción en la voluntad de votar por el sí en las preguntas. Bueno, esto se da por dos elementos. El primero es que ya acercándonos a la consulta empiezan los procesos de información, de vocerías de los diferentes partidos y gremios. Por lo tanto, los votantes van tomando posición sobre su voto en torno a las preguntas de la consulta popular. La segunda es que, como bien mencionas, hace un mes quizás el margen de aprobación era mayor porque está directamente relacionado a la aprobación de la gestión del presidente. De nuevo, recordemos que quizás algunas de estas preguntas, como por ejemplo el tema de extradición, estaba también enfocada en la consulta popular pasada, la que encabezó el expresidente Lasso. Sin embargo, tuvo una negativa por parte de los votantes. ¿Por qué? Porque fue de la mano de un momento muy bajo de aprobación de la gestión del expresidente. Y ahí creo que es importante cerrar esta idea diciendo que no todos los procesos de comunicación pueden ser exitosos si por detrás no hay procesos de gestión que lo respaldan. Muchas veces escuchamos a los consultores hablar de que aquello que se comunica no existe, pero también tenemos que pensar que para comunicar también tiene que haber un proceso de gestión que sustente la comunicación. Y creo también en esa encuesta de Click que mencionas, Milton, hay una serie de mediciones diferentes sobre temas de salud, de educación, de gestión a nivel de servicios. Es importante también entender que la situación económica en la que se encuentra el país también es un factor fundamental de decisión para los electores y que también los electores están demandando gestión en aquellos procesos en los cuales el presidente Noboa ha heredado, pero que definitivamente todavía no ha logrado mostrar que se ha destrabado o que han empezado a despegar esos procesos a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de vialidad, a nivel de gestión en los temas de electricidad, entre otros. Ahora, ¿tú crees personalmente que la acción del presidente se ha desgastado en las últimas semanas?
Bueno, personalmente y por la información a la cual estamos todo el tiempo consultando y consumiendo, hay un desgaste evidente en la aprobación que es propia no solo del presidente Noboa, sino también a nivel regional. Y con esto citemos, por ejemplo, el caso de Petro, el caso de Boric, ¿sí? Generalmente en América Latina en los últimos años, pasados los 100 días de gestión o muy próximos a los 100 días de gestión, empieza a verse una reducción en la aprobación de la gestión de los gobiernos o en la popularidad de los presidentes. Y esto es porque hay un proceso de demanda ciudadana muy fuerte, Milton. Los problemas que enfrentan los ciudadanos día a día son grandes, son importantes. Por eso hay el proceso migratorio que estamos viendo, por eso están los problemas económicos, los problemas de seguridad, por eso el pesimismo sigue ahí presente y el optimismo de los ecuatorianos es muy débil. Si tú les preguntas si creen que se va a resolver el problema de seguridad a corto y mediano plazo, la mayoría dice que no, a pesar de aprobar lo que está haciendo en este momento el gobierno. Y eso es porque se necesitan resolver problemas estructurales de fondo. Por eso creo que el proceso de erosión sí es real y es consecuencia de todos estos elementos que se conjugan ya pasados los 100 días de gestión. Ahora, este feriado fue extraño porque además se conjugaron varias cosas. Seguramente es después del 9 antes del 9 de enero, es el fin de semana o el feriado más violento en mucho tiempo. Em, Encima coincidió con que el lunes empezamos con el incremento del IVA. Es decir, varias cosas que no son del agrado de la ciudadanía y que afectan los bolsillos, aunque digan que no, aunque el presidente diga no tiene por qué subir, todo sube. Eso es inevitable, lamentablemente. La especulación manda en este país, el acaparamiento manda en este país y eso termina afectando al gobierno. Es decir, también hay este factor económico que coincide con estar a 19 días de la consulta. De acuerdo, el factor económico es fundamental. Si bien la seguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos, la economía es la principal preocupación de las familias ecuatorianas. Y sabemos que en el momento en el cual aumenta el IVA, se genera un proceso de aumento sostenido. Incluso ya estamos viendo, llevamos solamente 3 días y estamos viendo todo el tiempo en las redes sociales las denuncias ciudadanas de precios que están en 10, 15, 20%, incluso más. Y ahí es fundamental el proceso de gestión desconcentrado que tiene que hacer el gobierno para poder contener la especulación y evitar, por supuesto, seguir afectando el bolsillo de los ecuatorianos. Contener la especulación a través de las gobernaciones, las intendencias, a través de procesos, ¿sí? De control de precios. Eso por un lado. Pero como bien dices, este golpe al bolsillo, sobre todo del sector popular, del grueso de la población, de las familias ecuatorianas, llega previo a la consulta. En mi opinión personal, esto puede también afectar en la aprobación. Ahora bien, en el caso de que pasada la consulta popular, aprobada, por ejemplo, los temas de seguridad, los ecuatorianos demandarán aún más el hecho de que todos los recursos que están entrando al gobierno por los impuestos, las contribuciones, el IVA, entre otros, sean efectivamente utilizados en seguridad y que tengamos a corto plazo resultados. Porque finalmente, si bien se sabe que este es un gobierno de un periodo corto, también se espera mucho sobre un presidente que representa un cambio generacional en la gestión de la política. Entonces creo que desde el electorado que más lo apoyó, que fueron los jóvenes, y desde aquellos que apoyaron por un cambio, van a estar más exigentes después del proceso de consulta de que efectivamente comience a haber resultados en torno a la gestión. Claro, porque además de exigir los recursos es como estás vendiendo la consulta, porque, y obviamente creo que tienes que hacerlo. Cito algo de Valentina Centeno, la asambleísta oficialista, que dice, la consulta popular es para poder ganar esta guerra a los delincuentes, a las mafias y a los narcoterroristas. Entonces, la pregunta es aquí, cuando se apruebe la consulta, si es que gana el sí, la gente en poco tiempo le va a decir al presidente, ¿qué fue? ¿Dónde están los resultados? No solamente el tema de, nos subieron el IVA para algo, aprobamos una consulta para algo también.
Así es, la consulta está enfocada o la búsqueda del sí en la consulta por parte del gobierno está enfocada estrictamente en casi una solución a los problemas de seguridad. Si bien es un tema comunicacional y la ciudadanía sabe que de la noche a la mañana no se puede cambiar la situación del Ecuador porque es un proceso sostenido de deterioro de muchísimo tiempo, la ciudadanía va a exigir militares que continúen en las calles, la contención finalmente de los centros de privación de libertad, entre otros, mecanismos o entre otros procesos que tiene que llevar adelante el gobierno para finalmente empezar a dar respuestas sostenidas y evitar el repunte de violencia que hemos visto en las últimas semanas. Entonces, es una tarea grande la que tiene el gobierno por recuperar en algún punto, no digo la aprobación, porque sus números siguen siendo positivos, sino recuperar ese empuje o esa energía que tuvo al inicio de la gestión de la crisis y que tiene que acompañarlo en el resto del periodo de gobierno, porque cuando salgamos de la consulta popular es la antesala al proceso electoral. Salimos del proceso de consulta y entramos al proceso de democracia interna, de inscripción de candidatos. Y en el momento en el cual entremos a las elecciones, bueno, el gobierno claramente tendrá que defender y ampliar sus vocerías y subir elementos de resultado para poder lograr que los ecuatorianos ratifiquen su voto en la gestión. Termino con una pregunta sobre la imagen del presidente. Vemos que en las últimas semanas el presidente está yendo a operativos, aparece con casco y chaleco antibalas. Em, ¿Qué imagen quiere dar? ¿A dónde quiere ir? ¿A decir que él está encabezando la lucha contra el terrorismo? Sabemos que el presidente no dispara fusiles, no puede arrestar gente, y es más bien, a mí me parece, arriesgar su vida. Denuncia que tiene múltiples amenazas contra su vida y va a la mata de la delincuencia. Bueno, en comunicación se quiere transmitir, o al menos es lo que puedo leer de lo que intenta buscar la imagen del presidente o quienes manejan la comunicación y la imagen presidencial, es justamente lo que tú mencionas, que está presente, que tiene el control, que tiene el manejo y que tiene sobre todo el respaldo y que trabaja en conjunto con hoy quizás la institución más valorada en el Ecuador, que son las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, tratar de buscar ese trabajo conjunto, así como también lo hace cada vez que respalda a la fiscal general en torno a la lucha contra la corrupción, es intentar buscar ese respaldo y esa aprobación de figuras bien valoradas en este momento por los ecuatorianos. Eso no significa que la estrategia esté funcionando al 100%. ¿Y por qué? Porque como bien mencionas, si bien se quiere mostrar que la prioridad del despacho presidencial, la prioridad uno, es recuperar la seguridad, hay otras prioridades que también están haciendo o están resquebrajando esa aprobación del presidente en la ciudadanía y tiene que ver con los temas económicos. Creo que fue un error haber insistido, por ejemplo, en el tema de los 60.000 empleos, ¿sí? Y creo que también es un error tratar de defender en algunos casos o tener posiciones como, por ejemplo, bueno, no podemos decir que se ha perdido todo o que no se ha hecho nada por un fin de semana violento, cuando la situación es delicada para los ecuatorianos. Quizás la perspectiva sería, sabemos que queda mucho por hacer, no descansamos ni un minuto y creo que eso es lo que están intentando proyectar desde el presidente. Vamos a seguir trabajando. Ahí creo que hay un tema de ordenar quizás ciertas vocerías para que la gente, los ecuatorianos, no sientan que de pronto hay un presidente o un gobierno que está empezando como a encapsularse o quizás a alejarse un poco de la realidad de los ecuatorianos, que está más a la defensiva. Por eso creo que el presidente está presente, está en territorio y quiere sumarse a esta fuerza de trabajo conjunta a título personal. Gracias, Leonida, por habernos acompañado y dado tu criterio sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en la política de cara a la consulta popular. Yanina Mondino, consultora política, buen día. Gracias a ti, Minto. Buen día.